Buenos días, Pedro. Saludo a todos los televidentes. ¿Tiene asidero la denuncia contra Pedro Laichea? Considero clara y tangentemente que no tiene ningún tipo de asidero. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque las denuncias penales se plantean a hechos de naturaleza delictiva. Ya. Pero hay un prerequisito para que un hecho tenga una naturaleza delictiva: el dolo. O sea, ¿y qué sería el dolo? Es la intención. O sea, usurpo para lograr un determinado objetivo, ¿cierto? Quebrando una determinada normatividad. En este caso, el hecho concreto es que él, ¿a dónde está recurriendo? Está recurriendo al Tribunal Constitucional. O sea, el hecho considerado como delito para el procurador, entre comillas, no considero que sea un delito, ¿es para qué? Justamente para recurrir al Tribunal Constitucional, para que el órgano máximo de interpretación de la Constitución determine si los hechos sucedidos el 30 de septiembre fueron un golpe de Estado o no lo fueron. Ya. ¿Me dejo entender? Entonces, lo que sucede es lo siguiente, Pedro. Hay determinadas obligaciones legales que una persona tiene cuando asume un determinado cargo. En el caso, por ejemplo, de Pedro Laichea, al suscribir un documento como presidente de una institución que ya ha sido disuelta, ¿no se podría configurar una usurpación de funciones? Mira, es una excelente pregunta, porque justamente ahí vamos al fondo del tema. Que no vamos a repetir lo que yo estoy escuchando a unos constitucionalistas que prácticamente parecen voceros del presidente de la República, ¿no? El artículo 46 de la Constitución dice con claridad que ni ciudadanos ni instituciones están obligadas a reconocer las disposiciones de un gobierno que está en esa condición como resultado del quebrantamiento de la Constitución. O sea, en otras palabras, el hecho que Pedro Laichea firme como presidente del Congreso de la República es al amparo del artículo 46 de la Constitución. Entonces muchos dirán, o sea, ¿qué significa eso? Que cualquier ciudadano, cualquier autoridad no estaría obligada a ejecutar una disposición del gobierno. Por supuesto que está facultada a no ejercitar en base al artículo 46 de la Constitución. Eso dicho en otras palabras, ¿qué podría significar para tomar como acción ciudadana? Eso significa, por lo tanto, lo que varios constitucionalistas, bueno, todos están señalando, aquí le cupe el rol al Tribunal Constitucional. Porque la pregunta será, entonces, ¿quién determina si el golpe de Estado o la disolución constitucional fue constitucional? ¿Será el presidente de la República? Entonces, con eso estaríamos diciendo que el Ejecutivo tiene ahora tiene la facultad de interpretar la Constitución. En todo caso, quien está más cerca de ese rol sería el Congreso de la República. El Ejecutivo, el presidente Vizcarra, ha ratificado lo que incluso en su momento dijo Vicente Ceballos, el presidente del Consejo de Ministros, que ellos van a respetar la decisión del Tribunal Constitucional. Si termina dirimiendo en contra de la disolución del Congreso, ellos van a acatar en el marco del respeto irrestricto a la Constitución política. Eso es lo que ha dicho el Ejecutivo. Y me parece muy bien. Entonces ahora es un contrasentido que le ordenen al procurador, el presidente de la República le ordene al procurador, presenta una denuncia penal contra Pedro Laichea. ¿Cuál es el objetivo de esa denuncia? Que obviamente él, amenazado, amedrentado con una futura posible acción penal individual contra él, se desista de esta acción competencial ante el Tribunal Constitucional, ¿cierto? Pero mira, yo te considero lo siguiente, considero que el presidente de la República está muy mal asesorado. ¿Por qué razón? Porque si yo tengo la claridad, la convicción de que lo que hice el 30 de septiembre fue constitucional, no debo tener temor alguno que el Tribunal Constitucional lo analice. Pero el presidente de la República o desde la Procuraduría de la PCM no cuestionan en realidad el fondo de la denuncia, de la demanda competencial, sino ellos cuestionan la forma, el cómo se suscribe, dando a entender de que el Congreso de la República aún sigue vigente cuando la decisión del Ejecutivo ha sido disolverlo. Entonces, ellos lo que cuestionan es la forma por encima del fondo. No se pronunciaron sobre el tema de la demanda competencial que, reitero, doctor Pastor, han señalado que van a respetarlo, sino sobre la forma como suscribe el que termina presentando además la acción de amparo para dejar sin efecto las elecciones de enero próximo. Eso tiene una solución clara y precisa con el primer artículo
del Código Procesal Constitucional. Mira, es el primer artículo del título preliminar del Código Procesal. ¿Qué señala? Señala que el tribunal lo primero que tiene que hacer es adecuar. Mira, es el tribunal el que va a adecuar esta demanda competencial, la va a adecuar de tal manera, o sea, adecuarla de manera procedimental para resolver el tema de fondo. Yeah. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que, obviamente, cuando el presidente dice, el presidente de la comisión permanente no tiene la facultad, ojo, un momentito, pues. ¿Tiene facultad constitucional? Por supuesto que tiene el presidente de la comisión permanente. Si la Constitución dice que tiene que ser por voto del Pleno. No. Mira, a ver. La Constitución dice qué cosa no puede hacer el presidente de la comisión permanente o qué cosa no puede hacer la comisión permanente. Yeah. O sea, hay cosas taxativas. Dice, tú no puedes hacer esto, X y Z. Dentro de ello no está, porque sería un contrasentido que le diga, estás prohibido defenderte en el caso que te quiten tus competencias. No. Es como, por ejemplo, en las leyes orgánicas de todas las instituciones públicas, no se necesita decir, tienes también la facultad de hacer una acción competencial o una acción judicial. No, es inherente. O sea, es inherente a tu función de autoridad la de accionar cuando consideras que ha habido una vulneración. Entonces, su acción, la acción de él es una acción buscando la debida defensa, el esclarecimiento de una, digamos, de una incertidumbre jurídica, ¿cierto? Entonces, en la cual él cede su posición y recurre al Tribunal Constitucional, a un órgano jurisdiccional, el de mayor alto nivel que determina cuestiones de naturaleza constitucional. Entonces, la norma señala con claridad que el mismo tribunal lo tiene que adecuar. ¿Por qué razón? Porque efectivamente en los facultades de la comisión permanente no precisa esa condición, pero sin embargo, como el hecho que él manifiesta considera que es inconstitucional como consecuencia de un quiebre, artículo 46 de la Constitución, por lo tanto, el Tribunal Constitucional debe y tiene que pronunciarse, no solamente por un tema de naturaleza inmediata, las elecciones. Pero en el marco orgánico constitucional, por ejemplo, ahí se precisa claramente lo que es la forma como tendría que elevarse una demanda competencial. Sí. Entonces, ya va a quedar en manos del Pleno de la sesión del Tribunal Constitucional la que se va a desarrollar en estos días, si es que finalmente se termina admitiendo, porque ese va a tener que ser el primer filtro cuando en estos días, según se conoció, tengan que ver, evaluar si la forma, si los requisitos están cumplidos en el documento elevado por Pedro de la Echea, para que luego, de manera posterior, se pueda comenzar a debatir ya el fondo del asunto. Efectivamente, hay una etapa, como todo proceso, por ejemplo, cuando se presenta una casación en la Corte Suprema, hay una etapa preliminar, ¿no?, en la cual los vocales analizan si procede que se vea el fondo del tema o no. De igual manera, el tribunal tiene, digamos, esa etapa. Pero esa etapa, vuelvo a señalar, en el caso solamente del Tribunal Constitucional, el tribunal tiene la obligación, artículo 1 del título preliminar, de adecuar. Inclusive, algo que no está estipulado, ellos lo pueden adecuar. ¿Por qué? Porque detrás de todo hay un tema de fondo. Yeah. Y yo quisiera señalarte acá algo importante, porque está bien, los abogados tienen una opinión, los constitucionalistas, pero toda disposición legal tiene una razonabilidad. Por alguna razón, al tribunal sí se le da facultad para que adecue, a la Corte Suprema no. Ya, pero dentro hay un tema de fondo ahí. Claro, pero dentro de la audiencia, como reitero, doctor Pastor, lo que se va a ver en esta semana es si es que se admite o no a trámite, a debate, y ya la cuestión de fondo, que puede ser el tema de la situación, cómo se disolvió el Congreso de la República o la misma acción de amparo, para que de esta forma se pueda evitar la celebración de elecciones del próximo 26 de enero. Esto, por ejemplo, según especialistas y según los plazos que maneja el mismo Tribunal Constitucional, podría conocerse hasta dentro de 3 a 4 meses. ¿Cuál es el sentido de elevar una demanda competencial? Entendiendo de que por lo menos hasta que se conozca el pronunciamiento ya va a estar celebradas las elecciones complementarias parlamentarias.
Mira, qué importante lo que estás mencionando, que este proceso competencial culmine de acá a 4 meses después de estas elecciones convocadas por el presidente de la República. Estamos hablando entonces, por lo tanto, del reino de los hechos consumados. O sea, eso podemos aceptar nosotros de temas menores, pero este es un tema mayor. Pero hay plazos. Efectivamente hay plazos, pero son plazos máximos que se pueden hacer en periodos mínimos. Incluso hay un periodo, a ver, si se admite el tema del debate de fondo, de la demanda competencial, si fue o no constitucional la disolución del Congreso, primer paso es determinar un tribuno ponente, el que va a llevar adelante la causa, va a hacer investigaciones, va a comenzar a elevar la participación de las partes, se va a desarrollar una sesión con los involucrados, se le va a cursar también tras el informe del ponente, se le va a cursar al Ejecutivo para que pueda responder, y hay plazos, en una semana, claro, hay plazos máximos, y usted sabe... Te doy 10 días, pero tú lo puedes resolver al primero o segundo día. Pero no son 10 días, son 30 días de plazo. Claro, entonces, no, la admisión. Y hablamos de 30 días útiles, no calendarios. Exacto, sí. De 30, que pueden ser hasta mes y medio en realidad. Entonces, si extendemos todos esos plazos, nos vamos a dar cuenta que estamos ya terminando el mes de enero y que no va a haber ninguna respuesta del Tribunal Constitucional. Y mucho más en la gravedad, en la envergadura de la decisión tomada por el jefe de Estado, que es la disolución del Congreso. Efectivamente, los plazos son plazos máximos. Sí. Si tengo 10 días para adecuar, lo puedo adecuar al primer día. Si tengo 30 días para resolver, lo puedo resolver al quinto día. A estas alturas, Pedro, todo el mundo ya tiene una posición, ya tiene una opinión, ya ha hecho un análisis de lo que pasó y de lo que pasará. El tema es, ahí se va a ver justamente la responsabilidad histórica. Yeah. Ojo, mira qué sucede. Olaechea no le quedaba otra alternativa que presentar esta demanda de competencial, ¿eh? Porque si no, ello implicaba que iba a asumir, a aceptar conscientemente de que se pueda disolver un Congreso de la República a través de cuestiones de confianza que no están amparadas en la Constitución. Tenía que hacerlo. ¿Usted confía en la transparencia de Pedro Olaechea? No, bueno, no está en discusión eso, ¿no? Yo no lo conozco personalmente, pero considero que no le quedaba otra alternativa. Pero le pregunto, usted sabe que también detrás de Pedro Olaechea otros intereses en el tema de los bonos agrarios en el tiempo de Velasco Alvarado, cuando había un tema de la reforma agraria, expropiación a los gamonales y terminaron finalmente dando un bono como parte de pago. Entonces hay miles de millones, no cientos, miles de millones de dólares en juego y según lo que se conoce que incluso por eso la insistencia, la persistencia de Pedro Olaechea de evitar la disolución del Congreso y lograr que su primo sea un nuevo tribuno para que de esta forma se pueda dar ese beneficio económico a aquellos que han sido expropiados en el tiempo de Velasco. Importante. Hay toda esa controversia dentro de la pugna por lograr copar y dominar el tema del Tribunal Constitucional. Incluso el mismo García Belaúnde, el mismo Vitocho señaló que él, a pesar que ha sido el que propuso al señor Ortiz de Ceballos, el primo de Pedro Olaechea, él ha mencionado que él era el quinto de la lista. Pero increíblemente en el debate del pasado 30 de septiembre lo pusieron en el primero de la lista y por los intereses que aparentemente se estaba tejiendo desde la mesa directiva del Congreso con Olaechea a la cabeza y los integrantes de Fuerza Popular. Por eso le insisto, la actitud, la persistencia de Pedro Olaechea que parece solo en esta pelea contra el TC, ¿es transparente? ¿Es en el marco de la legalidad constitucional, la estabilidad jurídica política del país? Por un tema de antojos personales políticos. Importante especulación, es una importante especulación, pero... No son especulaciones, son hechos concretos y reales. No, correcto, pero no deja de ser, lo que pasa es que ese ya es un análisis más profundo, más hasta político inclusive, ¿no? Yo parto del hecho de que, pero al final dijiste algo, ¿no? Este es un tema personal, ¿no? Pero es un acuerdo, o sea, la demanda competencial lo firman los representantes de 8 bancadas de las 12, ¿cierto? Que representan aproximadamente 100 congresistas. Entonces, no es un tema solo de él. En todo caso, habrían intereses, porque obviamente en la política pues hay intereses. Eso es lo obvio, eso es lo natural, ¿no? Sin embargo, hay intereses individuales, pero hay también otros dos intereses, los intereses de la República. Y es importante que la República sepa a través del Tribunal Constitucional si lo sucedido el 30
¿Fue constitucional o no? Porque la historia se puede repetir y esto puede repetirse cada 2 años. De repente, antes de 2021 vuelve a suceder la historia. Y entonces, por esa razón, como un precedente jurídico, mi interés personal, mi análisis, mi preocupación es justamente que debe existir un precedente jurídico, sea cual fuere. Si el Tribunal Constitucional deniega la acción de amparo a Pedro Laichea y también cautelar, ¿no? señala que finalmente la disolución ha sido en el marco constitucional, ¿usted consideraría que se está dentro de un Estado de Derecho que no ha sido vulnerado? Es justamente, ese es el objetivo, esa es la idea, de tal manera que no queda como una incertidumbre jurídica, una duda de que entramos al Bicentenario como parte dentro de lo que es o ha sido un golpe de Estado, ¿no? Bien, doctor Pastor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a ver finalmente qué es lo que determina.